Fíjese que ayer orando, yo ya tenía un tema para hoy. De hecho, le pude haber dado continuidad a lo por qué Dios cambió los nombres. Nada más me quedé en Abraham, de Abraham a Abraham. Pude haberles hablado de Sarai a Sara, de Jacob a Israel, de Cefas o de Simón Cefas a Pedro, de Saulo a Pablo. O sea, había mucho, pero justo ayer que me tocó orar, yo sentía en mi corazón la necesidad muy grande de hablarle de la fidelidad que debemos de tener para Dios, y como ejemplo claro tenemos dos iglesias. ¿Se acuerda que en el libro de Apocalipsis el Señor hace un llamado a las 7 iglesias? Hay una carta dirigida a las 7 iglesias y 5 de ellas fueron reprendidas por el Señor, pero solo 2 de ellas el Señor nunca les recriminó nada, al contrario, repita conmigo, les animó a seguir adelante y esforzarse. Y esta es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, conocida como la iglesia del amor, ¿verdad? Pero acompáñenme a la escritura. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Un favor, regálenme una botella de agua así. Dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, y el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Obviamente, ¿quién está hablando? Jesús. Y Jesús nos dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú, dígale que tiene a un lado, pero tú eres rico. Tú te sientes pobre, pero quiero decirte que eres rico. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, que el Señor les reprenda. No temas lo que estás por sufrir. Dígale que tiene a un lado: no temas. Vamos, dígale: no temas lo que estás por sufrir. ¿Ok? He aquí, el diablo, que el Señor lo reprenda, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Levante su manita derecha y vamos a leer juntos esta última parte. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Cuántos lo pueden creer y le dan palmas al Señor? Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13, por favor. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti, levante su mano derecha y créalo, yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie podrá cerrar, porque tienes un poco de poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. Vamos, hermano, levante su mano. Yo te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto.
Retén firme lo que tienes. Retén firme lo que tienes. Para que nadie tome tu corona. O sea, cuida tu corona. Cuida la corona que Dios ya te dio. Cuídala. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Repita conmigo: tendré un nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Baje sus manitas y oremos. Amado Dios, te ruego por tu hermosa palabra, Señor, que tú hables hoy a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Quita todo aquello que a tu pueblo le puede impedir hoy escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Sigue hablando a nuestra vida, Señor. Y como estas dos iglesias de Esmirna y Filadelfia, que también nosotros podamos permanecer firmes y fieles a ti en todo momento. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mire, hermano, estas iglesias, porque recuerde, son 7 iglesias a las que se les da un mensaje, a cada una en específico. Pero 5 de ellas sí fueron reprendidas por el Señor. Unas porque dejaron el primer amor, otras porque dejaron de trabajar, otros porque hacían las cosas como querían. Pero solo a Filadelfia y a Esmirna el Señor no les reprendió. Pero esto también, hermano, tiene que ver con congregaciones que fueron reales, iglesias reales. Esto fue en el primer siglo. Estamos hablando de una iglesia, de la iglesia primitiva o parte de ella. Pero también reflejan situaciones que la iglesia enfrenta en todas las épocas. Alguna vez di un estudio de estas 7 iglesias y hablábamos de que ahorita nosotros seríamos una de esas iglesias. Estamos viviendo un tiempo donde el Señor reprende a una que le dice: es que no eres fría ni caliente, eres tibia. Hoy la iglesia está así, está tibia. La iglesia en esta época, en este tiempo. Pero de las 7 iglesias, le decía, únicamente Esmirna y Filadelfia recibieron elogios sin ninguna reprensión. Repita conmigo: no eran iglesias perfectas. Porque hoy pareciera que la gente está buscando iglesias perfectas. Pero sabe, dígale que tiene a un lado, pero si tú y yo llegamos, Ricardo, si tú y yo llegamos a esa iglesia perfecta, ¿qué crees? La vamos a echar a perder, hijo. Porque somos seres imperfectos. Estamos en busca de una perfección, en busca de llegar a la estatura del varón perfecto, pero estamos en ese proceso. Por el momento seguimos siendo seres imperfectos. Por eso la invitación hoy es nuevamente siempre mirar a Jesús y no mirar a las personas, no mirar a los pastores, no mirar a los líderes. Solo mi mirada debe estar puesta y centrada en Cristo. Amén. Entonces, repita conmigo: Dios no mide el éxito de una iglesia por su tamaño, por su riqueza, por su popularidad, sino por su fidelidad. Gracias, hija. Porque hoy pareciera que la gente quiere ir a la iglesia que está de moda, o porque la iglesia tenga opulencia. Aquí si nos damos cuenta, el Señor le dice a una iglesia: no eres pobre. Aunque tú te sientas pobre, no eres pobre, tú eres rico. Porque si tenemos a Cristo, hermano, somos ricos. Amén.
Dios está buscando y mide el éxito. ¿Sabe de qué manera Dios mide el éxito? Repita conmigo: por su fidelidad. De esa manera Dios mide el éxito. Ahora la pregunta, hermano: ¿estamos siendo fieles a Dios? ¿Estamos guardando su palabra? No le hablo de otra cosa, hermano. No le hablo de un servicio, no le hablo de asistir a la iglesia, sino le estoy hablando que si usted y yo estamos guardando su palabra, porque desde ahí empieza la fidelidad. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2? Y con esto entramos. Dice: ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí yo le he dicho muchas veces, hermano, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Solamente Dios me permite a mí ser un administrador de esta casa, pero Él es el dueño. Amén. Entonces, hermano, debemos permanecer fieles en medio del sufrimiento. Mire, la iglesia de Esmirna, lo que leímos, que dice el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No temas en nada de lo que vas a padecer. Tenemos que entender un poquito el contexto histórico. Algo que le decía a mis hermanos, si mal no recuerdo, ayer en el discipulado. Cuando tú vas a predicar algo, una palabra que Dios haya puesto en tu corazón, tú tienes que leer el contexto. Cuando hablo del contexto son versículos antes y después, pero también debemos de conocer el hecho histórico, el tiempo en el que está pasando y el lugar donde está pasando esto. Entonces, mire, Esmirna era una ciudad, escucha conmigo, Esmirna era una ciudad muy rica y muy leal al Imperio Romano. O sea que el culto al emperador era algo, repita conmigo, obligatorio. O sea, estaban obligados a adorar al César en turno. Porque así como en su tiempo los faraones decían ser Dios en la tierra, los emperadores de Roma también decían que eran dioses o eran Dios aquí en la tierra. Por eso, esa persecución que había de la iglesia por medio del imperio de Roma se daba justo por ese motivo. Porque el imperio de Roma obligaba a los cristianos en ese tiempo que tenían que renunciar a su fe y adorar al César o adorar al emperador en turno. Pero evidentemente muchos hermanos no accedían y eran aquellos que morían quemados en el Coliseo o bien devorados por los leones. ¿Sí está aquí, iglesia? Porque sé que eso lo conoce por parte de la historia, ¿verdad? Lo que nos enseñan. Nada más lo que no te dicen es que esos que eran quemados, esos que eran devorados, eran cristianos que no accedían a adorar a una persona, solamente adoraban a Dios. ¿Ok? Entonces, los cristianos que se negaban a decir al César es Señor, eran considerados desleales al imperio y podían perder sus bienes, ser encarcelados o morir. Entonces, cuando Jesús dice: yo conozco tu tribulación, sabía perfectamente lo que esta iglesia estaba viviendo. Era una iglesia que en medio de la persecución, a pesar de que podían morir, ser encarcelados y perder lo que tuvieran, no accedían a adorar a nadie más que no fuera Dios. Por eso Jesús enfatiza y dice: yo conozco tu tribulación. Y no está hablando de un problema pasajero, habla de creyentes que estaban pagando literal, hermano, un precio real por seguir a Cristo. Un precio real. Y eso tarde o temprano se va a repetir. Va a pasar.
Así que yo les recomiendo ahorita que la salvación no nos cuesta absolutamente nada más que creer en Jesús y caminar en su palabra. Yo lo animo a que así sea, porque llegará un tiempo donde va a haber persecución. De hecho, hoy en algunos países, sobre todo en Nigeria, ahorita en África, hay una persecución terrible sobre los cristianos, hermano. Los están desviviendo ahora, solo por ir y asistir a la iglesia. Le dije aquí hace unas semanas, no vamos lejos, aquí en Hidalgo, en el municipio de Huejutla, también hay hermanos que están siendo perseguidos, los corrieron de sus lugares, les quitaron sus tierras y todo. Más de 150 personas en pleno 2026. ¿Sí estamos aquí? Y entonces, hermano, Jesús conoce tus sufrimientos. Jesús sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe lo que tú estás pasando. Dios conoce, hermano, tus lágrimas. Cuando pareciera que nadie te ve, que lloras en lo secreto. Él te está viendo. Las oraciones que has hecho, que pareciera que no hay respuesta. Las injusticias que tal vez vives. Las enfermedades o las pérdidas. Por eso Jesús les dijo, yo conozco tus obras. No le dijo que todo estaba bien. Le dijo, yo conozco lo que estás pasando. Jesús te dice, yo conozco lo que estás viviendo. Ahí en tu corazón. Porque, hermano, perdóneme, a veces nos ponemos caretas. En la iglesia que me vean siempre con una sonrisa. Tal vez hasta en mi trabajo. Pero ¿qué pasa cuando estás solo? ¿Qué sucede cuando te encuentras solo? Y que tal vez el recurso no te alcanza. Como hoy algunos países, hermanos, están viviendo una crisis bien tremenda. Hay gente que no llega al mes. Estaba viendo unas entrevistas que le estaban haciendo a gente de Argentina. Y la verdad le está yendo muy mal a nuestros hermanos argentinos. Hay que estar orando por ellos. Bueno, no solo por ellos, sino hay muchos países aquí en América que van por un proceso muy similar en el cual ahorita se encuentra Argentina. Que los entrevistas que es que no llego al mes. Tengo hasta 3 trabajos y no me alcanza. ¿A quién le gustaría ganar 22,000 pesos aquí al mes? ¿A nadie? ¿Ah? Digo, como nadie levantó la mano, dije, pues a nadie. Entonces quieren más, está bien. Y uno puede decir, es poco, sí, pero sabes, hermano, le comento esto, porque mi hermano trabaja para una empresa que es internacional y también hay gente de Argentina trabajando. Y les doblaron el sueldo, hermano, a los argentinos allá. O sea, si ganaban 22, iban a ganar 44. ¿Y sabe qué le dijeron a mi hermano en una reunión? ¿Sabes para qué me alcanza esto que me acaban de aumentar? Para nada. O sea, no lo dice quejándose. O sea, lo dice con un dolor en su corazón, porque, hermano, cuando somos padres, tenemos hijos y necesidades en casa, y el no tener lo mínimo esencial de darles, hermano, uno se puede aguantar el hambre, tal vez traer zapato incluso roto, pero tus hijos, tremendo, ¿verdad? Hay mucho por qué orar. Por eso le decía que Dios conoce esas lágrimas que derramamos cuando tal vez nadie nos ve, hermano.
Job, hermano, fue alguien que lo perdió todo. Perdió bienes, hijos, incluso su salud. Pero él declaró algo muy hermoso y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero ya hablamos, ¿Dios quita o no quita? ¿Pero qué significa aquí? Es tomar de vuelta, o sea, algo que le pertenece a Dios. Él simplemente tomó lo que era suyo. O sea, no es quitarte algo donde te dejas desprotegido, no. Él solo toma lo que le pertenece a él. Pero a través de esta prueba Dios probó el corazón de Job. Y aunque Job, hermano, todos los días, porque enseña la Biblia que hasta Dios lo describe, ¿verdad? Como un hombre recto, íntegro, ¿verdad? Apartado del mal. O sea, un hombre que pareciera que su vida estaba 100% consagrada a Dios. Pero me impacta lo que dice en los últimos versículos, ¿verdad? Dice que Job no conocía a Dios. Dice que solo de oídas lo había escuchado. O sea que era necesario que él viviera este proceso para que pudiera conocer a Dios. No es porque a Dios le guste verte sufrir. Lo he dicho aquí, hay muchas cosas, hay muchos problemas en los cuales tú y yo nos metemos solos, hermano. Hay otros donde Dios te pasa, pero aún en ambos Dios está contigo. Y Dios te va a ayudar para que salgas de eso. Aquí la clave, hermano, es que tú permanezcas fiel como lo hizo Esmirna. O sea, yo quiero que reflexiones, por eso te di ese contexto histórico. No estaban viviendo en un tiempo donde podían, como tú y yo, agarrar un Uber y llegar a la iglesia. O agarrar el metro, cualquier medio de transporte y llegar y libremente entrar a una congregación. No, hermano, no había nada de eso. De hecho, los cristianos de ese tiempo se escondían. Y los que estaban en Roma se escondían en las catacumbas. Y ahí predicaban y ahí tenían sus servicios y ahí adoraban a Dios de una manera escondida. Porque era un ilícito adorar a alguien más que no fuera al César. O sea, no estaban viviendo como tú y yo, hermano, aquí. Por eso es muy triste, hermano, que no valoremos cada día de servicio en la iglesia. Ahorita tenemos la oportunidad todavía hoy, hasta hoy, de venir a una congregación. ¿Sabes? Va a llegar un tiempo donde las iglesias las van a cerrar. Como está pasando en China, como está pasando en Corea, como está pasando en diferentes partes del mundo ya. En Canadá están quemando iglesias, están metiendo a los pastores a la cárcel. Y qué bueno, investigue usted, investigue todo esto que le estoy diciendo ahorita y vea todo lo que está ocurriendo. Y ya estamos viviendo un tiempo de persecución de la iglesia. Job, tal vez como tú y yo, no entendíamos por qué estaba viviendo lo que estaba pasando o lo que él estaba viviendo. ¿Por qué estaba pasando por esas circunstancias? Tal vez hoy te encuentras en una situación que dices: no sé por qué estoy así, no entiendo. Y a veces nosotros mismos, mire, nos echamos porras y uno puede decir: está bien, hermano, si nadie te las echa, qué bueno que aunque sea tú te las eches. Porque puedes decir: bueno, soy buen hijo, soy buen padre, soy buen hijo de Dios, soy un buen, ya sea si tienes un trabajo, puedes decir: soy un buen trabajador, soy bueno en lo que hago. ¿Por qué estoy así? ¿No te has preguntado eso alguna vez? ¿Y por qué el vecino que ni conoce de Dios y es maldiciente y le pareciera que le va mejor? Tal vez un creyente hoy pierde un ascenso porque se negó a participar en actos deshonestos. ¿Sabes que hay lugares? Y mire, y nada más por respeto no los digo,
porque lo puedo decir, pero me podría meter en un problema. ¿Quieres trabajar? Ok. Vas a ganar tanto, pero a mí me vas a dar tanto. ¿Estoy diciendo mentiras? Eso pasa, hermano, en muchos lados. Mire, una persona me decía que estaba a punto de cerrar un convenio entre una empresa que se dedica a la venta pues de combustibles, ¿sí? Que hasta donde sé, pues nada más es Pemex, ¿no? Aquí en el país. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y que estuvieron a punto de firmar ese contrato ya bien. Y sale la noticia que usted sabe que ocurrió, que agarraron a unas personas. Resulta que eran parte de ese grupo. Usted se imagina si esas personas firman. Pero esta persona se empezó a quejar. Es que ¿por qué me pasa? Y cuando sale a la luz dice: Señor, gracias. Es que a veces no entendemos por qué vivimos ciertas cosas. Dios lo sabe todo, hermano. Aquí la clave de todo es que tú y yo debemos aprender a permanecer fieles a Dios en medio de cualquier circunstancia. Amén. Porque mira, si alguien perdió un ascenso, a los ojos del mundo dice que perdió, pero a los ojos de Dios permaneciste fiel. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que el mundo diga que perdiste o permanecer fiel a los ojos de Dios? Hasta la pregunta pudiera ofender, ¿verdad? Lo más importante es permanecer fiel a Dios. Y escucha, hermano, aunque la iglesia de Esmirna podía ser pobre, no significa pobreza espiritual. Porque Jesús le dijo: tú eres rico. Así que dile al que tiene a un lado: tú, vamos, dile, tú eres rico. Tú eres rico. Tú puedes decir: pero mis cuentas están en cero, pastor. Tal vez no, es que no habla de esa riqueza. Es mejor, hermano, acumular tesoros en los cielos. Mire, allá no hay crisis económicas. Allá no hay lo que pasó hace muchos años aquí en México, una devaluación. ¿Qué pasó con la devaluación? Todos los que tenían deudas, ¿qué pasó? Fueron impagables. Mucha gente lo perdió todo en ese tiempo. Ah, pero salvamos a los bancos. Bien. Hermanos, centrémonos en lo que es importante. Hagamos tesoros que permanecen en los cielos y que ya nadie, hermano, todo lo que tú hagas acá, empiezas a acumular en los cielos. Aunque aquí suframos por un poco de tiempo, no pasa nada. Y digo, no pasa nada porque mira, ahorita de que no traemos coche, la verdad sí pesa un poquito, honestamente. Luego venir desde aquí tan cerquita, ¿verdad? Pero sabe, hermano, yo le agradezco a Dios que nos permita darle también testimonio a usted de eso. Sé que algo bueno va a salir de todo esto. Ahorita no lo entiendo, pero lo voy a entender. Job, cuando estaba viviendo lo que vivía, no lo entendía. Tal vez hoy lo que vives no entiendes el por qué, pero lo vas a entender. La clave aquí, dígale que tiene un lado, tenemos que permanecer fieles. Fiel a Dios. Fiel, siempre fiel a Él. Amén. Pablo escribió esto, hermano. Bueno, ahorita, espérenme, perdónenme. Entonces le decía, la pobreza no significa pobreza espiritual, porque Jesús dijo, tú eres rico. Porque tal vez ellos humanamente eran pobres, porque acuérdese,
Acuérdese del contexto histórico. Como no adoraban al César, pues les quitaban sus bienes. Aunque era una ciudad que tenía mucho dinero. Pero como ellos se resistían a adorar al César, pues les quitaron todo. Entonces, aunque quisieran, humanamente eran pobres. Pero repita conmigo, espiritualmente eran millonarios. Eran millonarios. Y ahora sí, Pablo escribió esto en 2 de Corintios 6:10, por favor. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriquecidos a mucho, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Pareciera una contradicción, ¿verdad? A veces podemos estar tristes, pero tenemos que estar más gozosos. Si hoy no salió el negocio, si hoy no te fue bien, tú gózate. Mañana Dios dirá. No es mediocridad, es confianza y fe en Dios. Fidelidad en todo momento. Hermano, ¿usted cree que yo no tengo la oportunidad? Mire, hermano, si yo quisiera hacer negocio, aún de esto, desde hace mucho lo hubiera hecho. Sé que a veces mucha gente no se acerca a Dios porque tienen aquí en su mente que todos los pastores son ricos. Y no dudo que sí los haya. Y no dudo que muchos sea de una manera honesta. Porque Dios, pero sabe, hermano, habemos muchos que todavía tenemos un trabajo secular. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y sé que en su momento Él me hablará para servirle de tiempo completo, pero hoy disfruto esa parte de seguir trabajando en lo secular y servirle a Dios. Y hace rato yo hablaba con mi esposa, porque a nosotros nos gusta seguir sembrando en la iglesia. A veces uno lo deja de hacer porque a veces no alcanza el recurso. Pero sé que esto va a pasar. No va a ser siempre. Amén. Entonces, hermanos, hoy tal vez piensas que no tienes nada, pero lo puedes poseer todo si tienes a Cristo. Porque nuestra riqueza, dígale que tiene a un lado, nuestra riqueza no depende de la cuenta bancaria. Porque nuestra riqueza está en la salvación, el Espíritu Santo, en las promesas de Dios y en la esperanza eterna. Ahí está puesto mi corazón, en todo eso. Por eso sé que esto que estamos viviendo va a ser pasajero. Así que por favor, que no se aflija tu corazón si hoy por el momento no tienes para lo que tú quisieras. Porque yo le he dicho aquí muchas veces, a veces nos sentimos mal porque hay cosas que tú quieres y lo que tú quieres muchas veces no lo necesitas. Lo vuelvo a repetir. Muchas veces lo que tú quieres no es lo que necesitas. Y Dios siempre te va a dar lo que necesitas, no lo que tú quieres. Eso apréndelo. Porque a veces, y yo les daba un ejemplo, creo que el miércoles, ¿verdad? Le pedí una moto a Dios. Me acuerdo que yo le dije, yo necesitaba una motocicleta y para trabajar, Señor, necesito una moto. Empezaba yo a conocer de Dios y en mi fe, lo que yo creía en ese momento, yo oré. Pero yo solo le dije, necesito una moto. Esa fue mi oración. Nunca le dije ni qué marca, ni qué modelo, ni de qué color. Solo le dije una moto, ¿sí? Y cuando me dan la moto nueva de paquete, hermano, porque yo le quité los plastiquitos,
Pero cuando la vi de lejos, esa es la moto, mejor me compro una bicicleta. Porque era una motito bien pequeña, pero ¿sabe? Era lo que yo necesitaba. Era lo que yo necesitaba. Pero yo quería una deportiva, hermano. Pero si hubiera llegado a la deportiva no lo hubiera podido pagar, ni darle mantenimiento. Dios sabe lo que necesitas. Entonces gózate cuando Dios te da lo que necesitas. A veces Dios hasta nos consiente de más, hermano. De verdad, porque a veces te llegan cosas que ni pides y te llegan y dices, Señor, de verdad, gracias. Pero yo vi la moto y hasta sentí, ¿cómo esa moto? Pero cuando Dios habló a mi corazón y me enseñó esto y me dijo, no es lo que quieres, es lo que tú necesitas ahora. Y después de unos años, cuando acabé de pagar esa, ahora sí, llegó una deportiva para mí. Ah, ¿verdad? Pero todo es a su tiempo. Cuando estaba más joven y andaba yo, me gustaba andar en las motos y todo, disfruté esa etapa. Hasta a mi esposa le tocó ahí. Yo creo que por eso se casó conmigo, fíjese. Sí, de verdad. Porque no se quería subir a la moto, pero el día que se subió, hermano, ya no la pude bajar de ahí. Y ahí cuando vea, pregúntele y va a ver que así fue. Entonces recuerda, hermano, nuestra verdadera riqueza está en la salvación, está en el poder del Espíritu Santo que ahora está en nosotros, está en las promesas que Dios nos ha dado y está en la esperanza de la vida eterna. Porque hoy la sociedad mide el éxito por lo que tienes. Vean cómo hicieron pedazos a un jugador que durante muchos años se esforzó. Solo en este mundial se acabó. Se acabó. Porque se mide el éxito por lo que tienes. Pero Dios mide el éxito por nuestra fidelidad. Cuando tú y yo permanecemos fiel a Dios, aunque aún las cosas no vayan bien, y tú sigues fiel, ese es el verdadero éxito para un hijo de Dios. Que no importa lo que tengas que recorrer. Hermanos, si en San Luis hay hermanos que hacen 2-3 horas para llegar de una comunidad a escuchar la palabra. Y peor, en la noche, cuando ya ni hay transporte, se regresan caminando y luego con hijos en brazo. Y el medio ahí de la sierra. Hermano, aquí usted tiene todo y se queja, por favor. Es que llueve, es que calor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos pues? Dios dice, ¿cómo les doy gusto a estos? Que porque llueve, que se inunda. Pues ya no tire basura. Que si hace calor, mire, goces, hermano, póngase fresco, tómese una agüita fresca, una nievecita, hermano. Ya, por favor, dígale que de un lado, ya deja de quejarte. Esta iglesia de Esmirna no se quejó de nada, hermano, al contrario. Por eso el Señor lo reconoció y por eso está ahí plasmado para nosotros como ejemplo. De que no importa lo que venga y lo que pase, si tú permaneces fiel, serás de gran bendición. La fidelidad tiene recompensa. Y algo que como hijos de Dios no sé por qué se los tengo que estar recalcando porque se les olvida. Jesús no te promete que no vas a pasar por pruebas. Las pruebas sin Cristo o con Cristo las vas a pasar, pero con Cristo es mejor. O sea, Jesús, hermano, la gente piensa, ay, ya llegué al Evangelio y todo paz, todo amor, todo. No, hermano, no. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, hermano, es que una vez que tú conoces a Cristo, la gente te va a odiar porque sigues a Cristo.
La gente se va a burlar de ti porque has decidido seguir a Cristo. Y te van a decir, fanático, religioso. Ay, ahora sí viene aleluya. Y antes que, sí, antes, pero ahora soy hijo de Dios. Ahora yo deseo amar a Dios. O yo deseo seguir a Dios. Y no importa lo que la gente diga. Y hermano, y perdónenme, los primeros que se levantan, la verdad, son los de casa. Y le voy a abrir mi corazón ahorita. Ayer mi familia le hace la misa a mi mamá, que de 1 año, que ya tiene 1 año que mi mamá partió con el Señor, bien rápido, ¿verdad? Y entonces una de mis hermanas, y si me está viendo, qué bueno, para que escuche, me pone, tendríamos que haber estado los 5 hermanos en la misa. Y la verdad no le contesté. Pero cuando llego en la tarde le digo, mira, cuida tu mensajito, porque yo estuve cuando tuve que estar con mi mamá, en vida. Yo la disfruté en vida, dándole a entender, tú no quisiste, pero yo sí. Yo sí le traje a mi hija todos los años, y mi mamá vio crecer a su nieta, a la más chica. Si estamos aquí. Los de tu misma casa, hermano, te van a señalar. Es que es más importante tu iglesia. Es que no entienden. ¿Para qué discuto? No lo van a entender. Mejor oro por ellos. Si estamos aquí. ¿Usted cree que como pastor uno se la lleva? No, hermano. También tengo familia que también se opone. Y que también te juzgan y que te critican. Pero bueno. Pero sabe, hermano, Jesús te promete una corona, ¿verdad? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero tienes que permanecer fiel, ¿hasta dónde? De aquí hasta donde Dios me diga. Lo que pase primero, si Él me llama o que vengan las nubes. Pero que Él me encuentre fiel hasta el final. Amén. Y aquí la palabra corona significa, o es la palabra espanos en el griego, espanos, y esta se le da al vencedor de una competencia, que simboliza honor y victoria. O sea, esa corona de vida representa honor y victoria. Mire, hermano, yo le daría palmas al Señor, yo no sé por qué no se las ha dado. Porque hay gente que espera ser reconocido aquí. Mire, hermano, a mí no me interesa ser reconocido aquí. A mí lo que verdaderamente me importa es que cuando llegue el tiempo y digan mi nombre, como dice ese corito, ¿verdad? Con gusto a mi nombre diré, aquí estoy. ¿Y sabe por qué? Porque ahí se van a entregar las coronas y los galardones en el cielo. Aquí no, pero allá sí. Entonces la pregunta sería obligada, pero esto es solo a los que permanecen fieles, no es para todos. Esta corona es para aquellos que permanecen fieles. ¿Usted anhela esa corona? ¿Sí? Permanezca fiel. De aquí hasta que el Señor lo llame. Y entonces usted sabrá que esa corona va a ser para usted. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Qué tal el ejemplo de Esteban, el primer mártir, que está en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Esteban fue apedreado, hermano, por predicar de Cristo. Y dice él que mientras estaba siendo apedreado, dice que él veía los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra. ¿Por qué? Porque ese hombre, Esteban, reconocido como el primer mártir de la iglesia, desde que conoció de Cristo hasta ese momento que entregó su vida por Cristo, permaneció ahí. Amén. Y tal vez perdió la vida terrenal,
pero ganó la vida eterna. Por eso Jesús decía, ¿cuántos quieren vivir por la eternidad? ¿O para la eternidad? A ver, levante su mano, quiero darme cuenta. ¿Quién? Ok, todos. Entonces diga al que tiene a un lado, tienes que morir a ti mismo. Eso aparte como que ya no me gusta, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, tienes que morir a tu orgullo. Dígale que tiene a un lado, pero mire, denle un codazo, hermano. Sirve que hasta se despierta. Denle un codazo santo, dirán por ahí, dígale, ¡ah! Saca el orgullo ya. Saca la soberbia. Saca la amargura. Ya saca eso que te está estorbando. Ya, por favor. ¿Hasta cuándo? Decía Jesús, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿No decía Jesús eso? Ahora vamos con la iglesia de Filadelfia. El contexto histórico de esta iglesia es muy diferente al de Esmirna. Muy diferente. Muy diferente. Filadelfia estaba situada en una ubicación donde era una zona, repita conmigo, sísmica. O sea que seguido había temblores. O sea, sufría terremotos frecuentes y muchos habitantes vivían con incertidumbre. Además, la iglesia, repita conmigo, era pequeña y con pocos recursos. Hasta parece que es la nuestra. Pero sabe, me gozo, hermano. Me gozo porque yo le he dicho a Dios, ¿a mí de qué me sirve tener una iglesia de cientos, miles, cuando no los vayan a conocer por nombre? Mire, perdóneme si se me olvida alguno, discúlpeme. Pero mire, aquí puedo decir Rocío, Isaías, Felipe, Leo, Juan, Jonathan, Rosa, Ricardo, Carmen, Cuauhtémoc, Silvia, Judas. Acuérdame, hijo. Gerardo, Alejandro, Julián, Jazz, Emilio, Nicole. Por fin llegó. Rubí, Getze, Juanita. A ver, ¿por qué faltan tanto? Sofi, Bere, Alberta. Dios santo. Acuérdame. Gaby. Allá Cata, Ana, Jaciel, Anita, ¿quién más anda por allá arriba? Eusebia, Pastora, Tomasa. O sea, ¿qué le doy a entender? Mire, si así se me olvida, perdónenme, no es lo que ¿qué ejemplo le quiero dar con esto? Imagínense una iglesia de miles. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno. Pero el Señor le dice esto a la iglesia de Filadelfia. Repita conmigo, hay que permanecer fieles guardando la palabra. Porque el Señor le dice a esta iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, aún en medio de la incertidumbre que ellos podían vivir como iglesia, de que pues, alertas, estamos en el servicio y alertas porque en cualquier momento, o sea, es como, no se sabe, Japón está situado en una isla donde hay muchos terremotos de manera continua y de hecho las edificaciones de ellos están diseñadas justamente para soportar, o sea, ellos ya están acostumbrados pues a vivir con ciertos temblores. De hecho, México es una zona de sismos, que no lo sintamos, pero todos los días tiembla.
porque vivimos en una zona donde también tiembla mucho. Entonces, Filadelfia, hermano, le decía que era una ciudad que estaba situada en una zona sísmica. Pero Jesús le dice, tienes poca fuerza. Y sabe, dígale que no era un reproche. Era una descripción. Estaba describiendo que era una iglesia que tenía poca fuerza. Porque ellos tenían pocos recursos, pero había mucha obediencia. O sea, era una iglesia que obedecía la palabra. Era una iglesia que guardaba la palabra. Por eso, hermano, tú y yo, como si queremos ser fieles a Dios, tenemos que guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Porque ¿qué dice el Señor en Juan 14:15? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, si amamos a Jesús, tenemos que guardar sus mandamientos, o sea, tenemos que guardar su palabra. Es más, mire, hermano, Jesús nos lo puso mucho más sencillo. Porque ¿cuántos mandamientos habrá en la Biblia? Muchos dicen 10, pero son más de 10, hermano. De hecho, hay más de 200 mandamientos en la Biblia. Y si no mal no recuerdo, creo que es en el libro de Santiago donde dice que si uno de nosotros quebranta un mandamiento, ya quebrantó toda la ley. Un mandamiento. Y Jesús lo puso más simple. Primer mandamiento, el más grande de todos: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero, Alejandro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta obligada es: ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y el prójimo quién es? ¿Quién es el prójimo? No nada más los de aquí. Ay, hermano, los grillitos, hija. Póngase a usar con los grillitos. Así le está la iglesia. Minuto de silencio. Vuelvo a preguntar porque a lo mejor no escuchó. Tal vez fue eso, hija, entonces hay que subirle más. ¿Usted ama a su prójimo como a usted mismo? ¿Sí, amén o no amén? Porque dice, ay, es que... ¿Es sí o no? Es así de simple. Entonces, ¿cómo? ¿Está de acuerdo que no es algo que yo haya escrito? Si me amáis a mí, guardarás mis mandamientos. Y Jesús solo puso 2, para que no te la compliques buscando más de 200. 2, nada más 2. Cumple con esos 2 y mira, y cumples con toda la ley. El primero tal vez uno dice, el primero, órale. Y mira, hay un versículo, hermano, que, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves? Y a tu hermano que ves no lo amas. Minuto de silencio. Es una verdad, hermano. Está muy serio, hermano. Íbamos bien, ¿qué pasó? ¿Por qué se pone así? Íbamos bien. No íbamos bien, Jonathan, ¿cómo ves? Y luego, diles, ¿qué pasó? Esta fue una iglesia que se caracterizó porque guardó la palabra del Señor.
Y esto habla más de conocerla. ¿Cuántos conocen de la Biblia? Pues todo el mundo levantará la mano. Pero cuando decimos que guardamos su palabra, es porque era una iglesia que la escudriñaba, que la estudiaba. ¿Qué les digo en el discipulado? Estudien. Les pregunto cosas del discipulado. Es que no estudian. Tenemos que estudiar, yo los tengo que empujar a que estudien. Así como algunos que se resistían, no, yo no agarro la computadora porque me va a morder. No, no te muerde la computadora. Aprende a usarla y por lo menos de todos, uno lo logró. Los otros no quisieron. Mejor que les hagan el trabajo, pues total, te lo hacen, pero ¿cuándo vas a aprender tú? Jamás. Si estamos aquí. Y esto significa, hermano, obedecer la palabra, porque a veces la conoces, pero la pregunta es, ¿la vives? Grillitos. ¿La estás viviendo? Mira, ya ni siquiera te hablo que vivas toda, no, hermano. La palabra que hoy te da, que permanezcas fiel, tienes que esforzarte en vivirla a partir de hoy. Ya no te hablo de lo demás. Hoy Dios te habla que seas fiel, que aprendas a ser fiel y te pone dos ejemplos claros. La iglesia de Esmirna, que a pesar de la persecución y todo, ellos seguían fieles. La iglesia de Filadelfia, que a pesar de que podía ser un desastre natural ahí que los destruyera, ellos permanecían fieles porque estudiaban y guardaban la palabra. Esa palabra, llévatela hoy y empieza a aplicarla y a vivirla hoy. Ese es el verdadero reto para el cristiano. Y mire, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿conoce la Biblia? ¿La conoce, sí o no? ¿Y cuánto desobedece? No es suficiente con conocerla. Tienes que estudiarla y vivirla. Y el verdadero reto está en vivirla. Cuando Dios dice, ama a tu prójimo, ese que te cae bien gordo, ese que está ahí, que nada más de verlo y de escuchar su vocecita, se te reparte el estómago. ¡Oh! Que se calle. ¿Por qué no le invitas a comer? Y que tengas misericordia de él, como Dios lo ha tenido contigo. Eso es difícil, hermano, pero ¿sabes? Sí lo puedes lograr porque Cristo está contigo y Cristo está en ti. Y tal vez hasta esa persona se pueda convertir el día de mañana en un buen amigo para ti. Se lo digo porque a mí me pasó con una persona así, que nada más de verla, y era recíproco, era recíproco. Nuestra pura carita lo decía todo sin decir nada. Entonces un día por X situación nos ponen a trabajar juntos y ¿qué cree? Que era una gran persona. O más bien es una gran persona, porque sigue con vida. No voy a decir que fue mi mejor amigo, pero al final fue alguien del cual yo pude aprender también. Pero tuve que romper con eso, hermano. Y así como ese, le aseguro que usted tiene varios ahí por ahí. Entonces empieza a hacerlo, empieza a trabajar en eso. Porque guardar su palabra significa más que conocerla, significa obedecerla, significa que la vivas. Porque no es suficiente con leer la Biblia, hermano. Qué bueno que la leas, te va a ayudar. Pero es mejor si la estudias. Pero es excelente si la vives. Es excelente cuando tú y yo tenemos la oportunidad de vivirla. ¿Sabes por qué mucha gente se va de la iglesia y no permanece? Porque descuidan su vida espiritual, no oran, no estudian la Biblia. Entonces viene apenas la primera situación y se van de la iglesia. Así. Y con una mano en la cintura, hermano, botan todo. Pero usted y yo tenemos que aprender a echar raíces en Dios.
Y usted no se mueva si Dios no le da instrucción precisa a dónde tiene que ir. Usted no se mueva. Porque así como muchos de los que estamos aquí, Dios los trajo aquí, seguramente antes se congregaban en otro lugar, pero Dios los trajo. Puede llegar a pasar en algún momento, sí, sin duda, pero que sea Él. Pero hermano, si Dios te saca de un lugar y te lleva de un lugar a otro, es para que haya un... Pero hermanos, hay gente que se sale y mire, hasta el mundo. Entonces te das cuenta, perdóname, Dios no te movió. A mí cuando Dios me movió de mi primera iglesia en la que yo nací y empecé a tener los rudimentos, lo esencial en Dios, Dios me llevó a otro lugar para que hubiera un crecimiento. Estuve un par de años también en ese lugar y de ahí Dios me movió a otro lugar donde pude estudiar la licenciatura en teología junto con mi esposa, un tiempo sirviendo allá y después de un tiempo fuimos ungidos para ser enviados a abrir una misión aquí a Nesa. ¿Cómo fue nuestro cambio? De menor a mayor, a un crecimiento. Pero si tú te vas de aquí para... Entonces perdóname, Dios no te sacó. Dios no te dijo que te movieras, fue tu corazón y fueron tus emociones, nada más. Pero cuando tú hay un crecimiento, gloria a Dios, porque significa que Dios te movió. Y no es porque la iglesia estuviera mal, sino Dios te quiere dar que llegaras a otro escalón más, que haya en tu vida un crecimiento más. Porque aquí de los dos lugares que me salí, no es porque la iglesia estuviera mal. Dios me movió porque era necesario para mí, para un crecimiento, para que se cumpliera el propósito que Dios tiene conmigo. ¿Sí estamos aquí? Entonces, no basta con leerla, sino hay que vivirla. Daniel, por ejemplo, vivía en Babilonia. Estaba en Babilonia. Y desde jovencito decidió no contaminarse con los manjares del rey. Y dijo, a mí nada más dame agüita y mira, y dame verdurita, yo no quiero nada de eso. A mí no, pero es que tú dame eso, hazme caso, solo dame eso. A Daniel no lo obligaban a orar. Él oraba por cuenta propia. 3 veces al día oraba. Y siempre viendo hacia el oriente, hacia Jerusalén. Nadie lo obligaba. ¿Pudo haber dejado de hacerlo para evitar problemas? Sí, porque no falta la gente envidiosa que lo veía como sabían que era el preferido del rey Nabucodonosor. No. Mira, tú dijiste que no orara y él está orando. ¿Ah, sí? Pues se vaya a la fosa de los leones. Los leones hambrientos, ¿y qué pasó? Ni un rasguño. ¿Por qué? Porque ese hombre permaneció fiel en todo momento a Dios. Estando en un lugar donde no se adoraba a Dios. ¿Qué tal los amigos de Daniel? Porque ejemplos, hermano, sobran en la Biblia. Pero ese ejemplo de los amigos de Daniel es tremendo. Daniel no estaba en ese momento porque lo habían mandado seguramente a alguna diligencia, a alguna provincia de Babilonia. Pero estaban sus 3 amigos. Y la orden había sido que todos se fueran a postrar ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Y ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque eran hombres fieles a Dios, igual que Daniel. ¿Y qué pasó? Pues luego los fueron a acusar. Ah, sí, mándame a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Y dice la Biblia que cuando abren las puertas del horno, quien las abrieron se los devoró el fuego. Y ellos los echaron y los arrojaron al horno amarrados, atados. Eso dice la Biblia. Y de repente Nabucodonosor se asoma al horno y dice, oye, a ver, ven, ¿no eran 3 a los que arrojamos? Sí, ¿por qué hay 4? Y ese cuarto es semejante a los dioses. ¿Sabe quién era? Era Jesús.
estaba junto con ellos ahí. Y dice la Biblia que ellos estaban danzando en medio del fuego. Y fueron libres. Y salieron sin que se les hubiera quemado un solo cabello. No sé si estás comprendiendo. Denle palmas al Señor. Los que permanecen fieles, aunque estés en el fuego, no te vas a quemar. Y aunque andes en las aguas, no te vas a ahogar, porque el Señor está ahí contigo. Pero si te das cuenta, ¿cuál es la clave? Ser fiel. Permanecer fieles, hermano. Cuesta trabajo, lo sé, porque sé que no es sencillo, hermano. Y lo sé cuando a veces sentimos que el agua ya está aquí, que dices, ya no sé para dónde. Solo no dejes de mirar el cielo, no dejes de mirar a Cristo. Y Él, créeme, Él, escucha esto, Ricardo, al ratito de esto nos vamos a reír, hijo. Al ratito de esto, Ricardo, vas a dar testimonio de lo que Cristo va a hacer. Escucha lo que te estoy diciendo y anótalo hoy, porque Dios lo va a hacer. Pero la clave es que tú y yo hoy permanezcamos fieles. Que no importa si hoy te quedaste con lo mínimo esencial, pero tú sigues siendo fiel. Porque el que es poco en lo fiel, en lo mucho lo pondré, dice el Señor. Pero si no aprendes a ser fiel en lo poco, hermano, ¿cuándo vas a llegar acá? Jamás. Pero cuando tú y yo aprendamos a ser fieles en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. David, por ejemplo, Dios lo procesó. Tenía que cuidar, aprender a cuidar y a defender a las ovejas de su padre. Porque el plan de Dios era, en un futuro no muy lejano, él iba a ser rey de Israel. Pero lo probó primero con lo que no era suyo. Tal vez tú hoy vives en un cuartito de 4x4. No te preocupes, cuídalo, que esté limpio siempre. Que esté limpio siempre. Porque el día de mañana Dios te va a dar lo propio. Pero si no cuidas lo que hoy tienes, ¿cuándo va a llegar lo propio? Cuida aunque no sea, pero es que no es mío, no pasa nada. ¿Sabe cómo nos entregaron este lugar, hermano? Los salones, como si hubieran agarrado picayelo y todas las paredes. Estaba hecho. Y empezamos a arreglar. Hubo una hermanita que ya no está entre nosotros. Bueno, ya no se congrega aquí, pero apenas nos vino a visitar, la hermana Vicenta. Esta hermanita me dijo: pastor, ¿de qué color quiere la iglesia? Blanca con azul, hija. Ok. Ella mandó pintar la iglesia. Y así Dios ha levantado aquí a mucha gente haciendo algo similar. Pero es Dios, hermano. O sea, cuando tú permaneces fiel, Él se encarga de lo demás. La clave es esa. La clave es esa, hermano. Pero decía, Daniel pudo haber evitado dejar de orar para evitar problemas, pero siguió siendo fiel. Terminó en la fosa de los leones. Y Dios honró su fidelidad. Y no solo con él, sino delante de los demás. Porque ahí Nabucodonosor entendió que había un Dios todopoderoso. Ahí lo entendió. ¿Sabes? Nunca negaron el nombre de Cristo. Porque confesar a Cristo, hermano, hay lugares donde confesar de Cristo es peligroso. Aunque no lo creas, ¿sabes por qué hay puertas que se cierran? Porque Dios dice que, vemos que en el mensaje a Filadelfia, Él es el que abre las puertas, pero también las cierra, y las que Él cierra, nadie las puede abrir. A veces tú y yo a fuerzas queremos abrir una puerta que está cerrada. Pero si está cerrada, hermano, es porque Dios está diciendo, no es por aquí. Pero a veces te empeñas en decir, yo quiero entrar por aquí. Pero no es por aquí.
es por acá. Grillitos, hija, porque ni amén. Es que, hermanos, a veces tú quieres lo que te decía hace un rato, tú quieres algo, pero Dios sabe qué es lo mejor para ti. Mire, en otras palabras, repita conmigo, lo bueno no se lleva con lo mejor. ¿Está de acuerdo? Hay gente que pierde los pesos por cuidar los centavos. Es que lo bueno no se lleva con lo mejor. Mire, es bueno leer la Biblia, pero es mejor si la estudias. ¿Por qué no se podía echar vino nuevo en un odre viejo? Porque el odre viejo se podía romper. ¿Y qué era un odre? Pues era la piel de un animalito, pues. ¿Se acuerda que alguna vez le dije, cuántas veces hemos escuchado el término cuando se emborracha la gente? Está hasta las ¿qué? Hasta las manitas. ¿Sí? Porque cuando iban a llenar los odres, les decían, llénalo hasta las manitas. O sea que hasta las manitas del odre tenían que estar llenas. De ahí viene el término. Pero entonces un odre viejo, hermano, no puedes echar el vino nuevo. Si tú echas el vino nuevo en odre viejo, se va a romper el odre y se va a desperdiciar. Ahora, lo espiritual. ¿Cómo quieres que venga lo nuevo de Dios si tú quieres seguir siendo el mismo viejo hombre de antes? Otra vez grillito, hija, no puede ser. A ver, ¿cómo que? A ver, ¿el vino qué representa? El gozo. ¿Cómo va a llegar el gozo a tu corazón, a tu vida, si no has querido cambiar? ¿Quieres seguir escuchando la música del mundo? Y te llenas el oído con la música del mundo. El odre viejo representa a ese hombre viejo que tiene que morir para que entonces pueda llegar lo nuevo de Dios. ¿Quieres estrenar ropa? Saca ya tus atuendos viejos que tienes ahí. Ropa que a veces decimos, es que voy a bajar de peso. Y ahí la tengo. Recomendación, está bien que quieras cuidar tu cuerpo, eso es bueno. Pero sabes, ya saca esa ropa para que llegue lo nuevo. Saca tu sala vieja para que llegue la nueva. Si no sacas y llega la nueva, ¿dónde la vas a meter? En otras palabras, espiritualmente tienes que sacar todo lo viejo que está aquí para que entre lo nuevo de Dios. De otra manera, hermano, vamos a seguir batallando con lo mismo de siempre. A ver, yo le pregunto algo. ¿Conoce usted gente que a todo lugar y en todo momento siempre llega tarde? ¿Sí? Pregunta. ¿No se han cansado? Mire, yo puedo entender que por malos hábitos, por lo que sea, ok. Pero Dios me lleva a que yo venza eso. Y tal vez ahora que lo venza me voy a enfrentar a otro. Y venzo a ese otro y me voy a enfrentar a otro. Pero hermano, todos los años peleando siempre con el mismo. Hasta el enemigo sabe. Ay, no, es que nada más que le duele el estómago ya no venga, ya no va a ir. Órale. En la noche, el sábado en la noche, hasta suelto del estómago para que no vaya. Ya te agarró la medida. Ya te la tomó. Yo a alguien alguna vez le dije, mira, si tú sigues así, nunca vas a vencer. Tienes que vencerlo.
No sé si a usted no le da pereza pelear siempre con el mismo. A mí sí. Yo prefiero cambiar de oponentes a cada rato. ¿Y ahora quién viene? Y si no me cree, ¿qué pasó con Daniel? A ver, otra vez Daniel. Cuando oró para que se le revelara el sueño de Nabucodonosor, ¿quién llegó a darle la respuesta? ¿Quién fue? Gabriel. Y le dijo: muy estimado Daniel, desde el primer día que tú oraste, yo venía con la respuesta, pero me encontré con el príncipe y lo tuvo que vencer. Y le dice, y todavía le dice, pero cuando voy de regreso me voy a encontrar con el príncipe de Grecia. O sea, con el príncipe del conocimiento. Yo todo lo puedo y yo soy el todopoderoso. Ajá. Tengo esto porque yo soy bueno en lo que hago. Por supuesto. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que vas a vencer a uno, pero ya te está esperando el siguiente. Grillitos, hija. Gracias. Hoy tal vez, hermano, solo tal vez, no estamos enfrentando una persecución física, pero tal vez sí presión para ocultar nuestra fe. ¿Sabes que hoy hay lugares donde si tú dices que eres cristiano ya no te dan el trabajo? Porque hay trabajos donde te preguntan: ¿y qué religión profesa usted? Soy cristiano, o evangélico, o protestante. De hecho, lo correcto es contestar protestante o evangélico. ¿Sí te preguntaron eso seguramente? Sí, porque hay trabajos donde te preguntan. Pero ¿qué dice Mateo 10:32? A cualquiera, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es hermoso. Pero si tú confiesas a Jesús delante de los hombres, la pregunta es: ¿lo haces? Porque si no lo haces, Jesús no te va a confesar delante del Padre. Por eso nos conviene, hermano. Ser fiel implica no avergonzarnos del Evangelio, no avergonzarse de lo que creemos y de quienes somos en Dios. Le digo esto porque va a haber tiempos peligrosos, hermano, de esto. Vamos terminando. Y Pablo decía, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. En el Nuevo Testamento, hermano, una puerta abierta suele representar, repita conmigo, oportunidades dadas por Dios. ¿Sabes que muchas veces Dios nos abre puertas y nosotros no estamos atentos para entrar? O a veces quieres entrar cuando esa puerta aún no se abre. Tienes que estar atento y saber cuando Dios te está abriendo una puerta. Yo ahorita veo la puerta que se está abriendo y le digo a mi esposa: pues tengo que aprovecharla porque sé que Dios me está abriendo esta puerta y la tengo que aprovechar en esta última etapa laboralmente hablando. Tengo que aprovecharla, porque yo he puesto a Dios las necesidades que tengo personales, se las he puesto, y Él abre puertas, te pone personas para que tú puedas alcanzar ese propósito. Y por eso digo, Dios abre puertas para que evangelicemos. Pregunta: ¿en esta iglesia se abren puertas para evangelizar? ¿Sí? Entonces dígale que tiene una. ¿Y por qué no va?
¿Le abre puertas para servir? ¿Sí? ¿Y por qué no sirve? ¿Le abre puertas para discipular? ¿Por qué no se discipula? Pues yo te digo hoy, no te desesperes tratando de abrir puertas que Dios ha cerrado, porque no las vas a abrir. Te lo digo por experiencia. Cuando Dios a mí me cerró muchas puertas, yo por más que intenté, ninguna se abrió. Y solo me quedó la única opción, la única puerta que Dios me había abierto. Porque ese era el camino. No había otro. Y era necesario que yo lo viviera. Ya después, con el tiempo, Dios fue abriendo puertas. Hermanos, tenemos que aprender a permanecer fieles esperando la recompensa. Una característica de ambas iglesias es que miraban más allá de lo presente. O sea, Esmirna no veía su pobreza y que tenían poca fuerza. Filadelfia dejaba de ver que estaban en una zona sísmica y que también era una iglesia pequeña y con escasez. Ellos estaban viendo lo que ya Dios había prometido para ellas. ¿Por qué? Porque vivían, repita conmigo, con una esperanza eterna, que es la corona de vida. Y no habla solo de una recompensa, habla de la victoria definitiva, hermano, sobre la muerte. Mire, a mí me ha dado la oportunidad este tiempo de no traer coche, de predicarle a los taxistas. Ahí está mi esposa. No, es que, ¿usted qué piensa de la muerte? Que Cristo la venció. Y ya después me confesó, es que la verdad, pues yo creo en eso. Bueno, te invito un día a la iglesia. El día que tú ya sabes a dónde es, ahí fuiste por nosotros. Te invito a que vengas. Es más, te invito al aniversario. Ven y escucha. Date la oportunidad de conocer algo diferente. No te juzgo por lo que crees, pero solo te invito a que escuches algo diferente. O sea, es una oportunidad, hermano, de poderle llevar el evangelio a alguien más. ¿Estamos aquí? Así que habla de la victoria, hermano, definitiva sobre la muerte, porque nosotros ya no vamos a experimentar la muerte segunda. Es la que Jesús nos vino a librar. Todos un día entregaremos este cuerpo aquí, y aquí pagará tributo. Del polvo fue tomado, polvo volverá a ser. El espíritu regresa a quien lo dio, que es a Dios, el Padre de los espíritus. Pero mi alma es eterna. Entonces usted puede decir, ¿y en qué momento muere? Porque la muerte no habla de una muerte así como la conocemos, sino la muerte que la Biblia habla es la separación de Dios. Cuando el alma está separada de Dios, cuando una persona está separada de Dios, está muerto. Pero Él quiere traerte a la vida. Y para eso tú tienes hoy que aprender a ser fiel. Así que la fidelidad, hermano, nunca será en vano. Ahora, la columna, cuando Jesús le dice a esta iglesia de Filadelfia, al que venciere, yo le haré, levante su mano derecha, yo le haré una columna en el templo de mi Dios. Baje su manita. Y ahora va a entender mejor esto. ¿Por qué le hace esta promesa a esta iglesia? Porque si vivía en un lugar, o la iglesia estaba en un lugar donde había tantos sismos, al ser una columna fuerte, no se iba a derribar. O sea, lo que Jesús le estaba prometiendo a esa iglesia, que no importa los temblores que vinieran, ellos iban a ser siempre una columna que iba a permanecer. O sea, Dios lo que te está diciendo hoy, que tú al ser fiel a Él, serás una columna que no se va a caer, que va a permanecer. Y que tú y yo necesitamos hoy, hermano, más que nunca, ser fieles. Dios te asegura y te está asegurando un lugar eterno en su presencia. O sea, un nuevo hombre.
Porque Jesús promete escribir sobre ellos el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y un nuevo nombre. Un nombre que tú y yo no conocemos, pero que cuando Dios te hable con ese nuevo nombre, sabrás que se está dirigiendo a ti. Dele palmas al Señor. Por eso, hermanos, separados de Jesús nada podemos hacer. Y muchos tal vez aquí ya lo intentaron. Y creo que te puedo decir cuál es el resultado, porque también yo lo hice. Yo quise hacer muchas cosas separados de Él. Y te puedo decir cuál es el resultado. Fracaso. Fracaso en toda la extensión de la palabra. Pero cuando tú permites que Él gobierne tu vida, que Él la dirija, todo va a ir en buen puerto. Hay cosas que tiene que Dios empezar a trabajar con nosotros, a sanar, trabajar en nosotros, pero tú tienes que permitirlo. Él es un caballero. Si tú no se lo permites, Él no lo va a hacer. Pero si tú lo permites, Él va a empezar a trabajar y va a empezar a sanar. En mi caso, hermano, yo pasé por un proceso al principio, más de 2 años. Pero sabe, siempre desde el principio permanecí fiel. No ha sido sencillo, porque no lo ha sido. Porque la fidelidad, hermano, no nace de un esfuerzo humano, nace de una relación constante con Cristo. ¿Y cómo se da esta relación? Cuando oras, cuando estudias la palabra, empiezas a forjar esa relación con Cristo. Te tienes que alimentar diario de su palabra. ¿Escuchaste? Diario. ¿O solo comes el puro domingo? Todos los días comes, ¿no? Y seguramente desayunas, comes y cenas, ¿verdad que sí? Y que entonces tú crees que espiritualmente solo con venir un domingo, ya la hiciste. Sí te ayuda, pero tienes que estudiar todos los días su palabra. Por eso el devocional. Por eso la intención del devocional. Viviendo en oración. La oración nos sostiene cuando llegan las pruebas. Jesús decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando alguien me dice, es que pastor, fíjese que yo iba caminando y se me cruzó una mujer rubia de 2 metros con unas pestañotas y hasta aire me echaba, pastor, así. ¿Y qué cree? No me digas. Póngase a orar y póngase a ayunar para que no entre en tentación. Es que el diablo vino. No, hermano, aquí no le eche la culpa, es usted. Que nada, es usted. Es que alguien vino, pastor, y me puso una botella del vino que me gusta, pastor, y puro whisky de ese. En sus rocas, pastor. ¿Y qué hiciste? Pues me la tomé, no. Es que el diablo no es, eres tú, hermano. Perdóname, eres tú. Ya no le eche la culpa al enemigo, es usted. Ya está como ese chiste, ¿se acuerda el de la vaca? Me permite que lo cuente para los que no lo han escuchado. Acuérdese, mire, era un hombre que tenía una vaca y de repente soltó a su vaca. Fue con el vecino y se comió sus plantitas que tenía el vecino, su cosecha. Entonces, cuando ves el dueño de la cosecha, pues mata a la vaca. Entonces va el dueño de la vaca y mata al señor. Luego el hijo va y mata al dueño de la vaca. Luego el hijo del dueño de la vaca va y mata al hijo del que mató al papá. Y así se la llevaron. Y dice, no, es que el diablo vino y ve el desastre que hizo. Y el diablo nada más dice, no, yo lo único que hice fue desamarrar a la vaca. Todo lo demás, ¿quién lo hizo?
Así somos, hermano. Le queremos echar la culpa de todo a los demás y hasta al enemigo, hermano, que aquel ya está vencido. Y la pregunta obligada es: ¿y tú cuándo vas a reconocer lo que tú has hecho mal? Es que yo no cambio hasta que mi esposa cambie. No, empieza a cambiar usted para que su esposa cambie. No, si ella no cambia, yo no. Por eso hace rato le dije: y dele un codazo santo al que tenga a un lado. Te están hablando. Haz a un lado tu soberbia y tu orgullo. Por eso se destruye todo, por la soberbia y por el orgullo. ¿Sí? Y permanezcamos firmes en la sana doctrina, no en la que te endulza el oído, en la sana doctrina que te confronta o nos confronta con lo que estamos haciendo mal. Porque esa doctrina que nada más te endulza y levanta tus manos y declara con fe que vas a ser bendecido, que hoy vas a salir y te vas a encontrar una maleta con dinero y vas a ser bendecido, hermano, perdóneme, no funciona así. Y declara con fe: yo soy sano. No, hermano, va más allá de una declaración de fe. Digo, está bien que lo creas, pero no funciona así. A ver, tomando en cuenta este punto, ¿tú crees que Dios va a sanar a alguien que no ha aprendido a ser fiel? Porque la pregunta obligada es: ¿para qué quieres sanar? ¿Para irte de fiesta? ¿Para estar en el mundo? ¿O cuál es la intención de ser sano? Yo aquí le puedo dar un general de testimonios, Se supone que si yo estoy padeciendo de algo, es más, Pablo, hermano, que él hasta oraba por pañitos, los ungía y se lo llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban. Él oró 3 veces por sí mismo y el aguijón nunca le fue quitado. Pero el hombre permaneció fiel hasta el final. Perseveremos. Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Amén. Entonces la fidelidad, dígale que tiene a un lado, la fidelidad no es una emoción momentánea, es una decisión diaria. Porque hay gente que dice: hoy sí busco a Dios, mañana no. Y andan así: hoy sí, mañana no. Cojos espirituales, hermano. Hoy sí busco a Dios, no, es que hoy el pastor no me gustó lo que predicó. Qué bueno, porque entonces significa que te incomodó y eso está bien. Es que yo no te predico para que te guste, perdóname. Yo te predico para que tu vida sea confrontada, sea edificada y sea consolada por Dios. Si quieres ir subiendo la alabanza, por favor. Entonces la iglesia de Esmirna y Filadelfia nos recuerdan que Dios valora la fidelidad por encima del éxito visible. Esmirna fue fiel en el sufrimiento, Filadelfia fue fiel en la obediencia, y ninguna recibió elogios por su poder, riqueza o influencia, sino por permanecer firmes en Cristo y fieles a Cristo. Entonces podemos resumir lo siguiente en 4 principios que nos van a ayudar. Repita conmigo: la prueba no es señal de abandono. Dios conoce y acompaña a los suyos. La obediencia a la palabra es evidencia de una fe genuina. La fidelidad puede tener un costo temporal, pero tiene una recompensa eterna. Y Cristo fortalece, abre puertas y sostiene a quienes persevera hasta el fin. Mira, hermano, el ser fieles
trae una infinidad de bendiciones a nuestra vida. Y mira, Alejandro, hoy te vuelvo a recordar algo que a lo mejor se olvida. Dios me dijo que Fer iba a ser sana. Y yo le creo. Tú sigue adelante y síguete esforzando como lo has venido haciendo, hijo. Sigue siendo fiel a Dios. Tarde o temprano vamos a ver ese milagro. Y nos vamos a gozar de lo que Dios va a hacer. Te lo digo con todo conocimiento de causa. Aquí hay muchos hermanos que saben que cuando Dios me permite soltar una palabra sobre alguien, tarde o temprano va a pasar. Pero tomen este tema, hermano, es clave, fundamental en nuestra vida cristiana. Si yo empiezo a vivir esto, hermano, tú te vas a dar cuenta cómo tu vida y tu entorno va a empezar a cambiar. Porque esta es la esencia del cristianismo. Ser fieles. Hoy es bien difícil encontrar gente fiel. Por eso yo cuido o trato de cuidar mucho a los hermanos que ya tienen años con nosotros. Si apenas no vienen, ya les estoy llamando. ¿Por qué? Porque sé que regularmente avisan. Pero cuando no, como le digo luego a Felipe, es que normalmente me avisas y cuando no, me quedo inquieto. Entonces hasta ahí pregunta, y hacía varios. Porque algo pasó. Y es una forma de cuidar a la gente que es fiel en la iglesia. De Juanita yo preguntaba todos los días de servicio, ¿y cómo está Juanita? ¿Cómo está tu abuela? ¿Por qué no viene? Pues si no se lastimó el pie, fue el brazo. Sí, lo sé, hija. Pero era lo que yo le decía. Y hasta le dije, ¿qué te dije fue hace 8 días, ¿no? Si no viene, ¿qué te dije? Que te iba a ir a ver. O sea, porque trato, hermanos, de estar al pendiente de ustedes. Igual ahorita ustedes que están integrando, igual. Por eso para mí es importante. Pregúntale a tu mamá, Nicole, ¿cuántas veces pregunté por ti? Por respeto, por ser varón, no te mando mensaje, no te llamo. Mejor hago el canal a través de tu mamá. ¿Cómo está tu hija? ¿Por qué no ha venido? Ah, ya me explicó. Ah, ok. Pero está bien, sí, perfecto. Era nada más lo que queríamos saber, que estuvieran bien. ¿Sí se da cuenta? Es eso, hermano, tener ese cuidado de la gente que está aquí en la iglesia, con nosotros. De Gaby no te pregunté, ¿cuál? Como un tiempo cuando ya empezabas a venir que no venía, y casó con Gaby, es que se nos puso malita y que, ok, ocupan algo. O sea, sí me explico, y así le puedo decir casi de todos, hermano. ¿No te he preguntado por Getse? Sí, ya se lo ganó, aquí lo voy a amarrar mejor, para que no se me vaya. Pero está bien, hijos, vamos a orar. Y sobre esto, hermanos, sobre lo que